Tal vez hayas oído la historia de José Smith y la primera visión, pero ¿qué es la primera visión y por qué es importante? Para los mormones, o mejor dicho, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la primera visión comenzó la milagrosa restauración moderna del Evangelio de Jesucristo. A principios del siglo XIX, hubo un resurgimiento espiritual en el oeste de Nueva York. Había muchos predicadores y ministros de muchas religiones que predicaban. José Smith, un joven granjero, se sentía confuso por el fervor religioso y deseaba saber a cuál de las iglesias debía unirse. Un día leyó en el Nuevo Testamento un pasaje en el libro de Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. José tuvo fe en las palabras de la Biblia y decidió seguir el consejo de Santiago y preguntar a Dios, en oración, a cuál iglesia debía unirse. En la primavera de 1820, José acudió a una arboleda cercana a su casa y se arrodilló a orar. En las palabras de José, «Vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro, «Este es mi Hijo amado, escúchalo». En esa visita, se le dijo a José que no se uniera a ninguna de las iglesias y que se le daría a conocer la antigua iglesia de Cristo. Los santos de los últimos días creen que José fue llamado a ser un profeta de Dios o un portavoz para comunicar la voluntad de Dios a sus hijos. Esta primera visión es venerada por los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ya que los principios fundamentales de su religión se basan en este hecho. Por esta experiencia, los santos de los últimos días comprenden que Dios sigue hablando a sus hijos actualmente, como lo hizo en la antigüedad. José Smith, con el tiempo, compartió este suceso en muchas ocasiones. De hecho, escribió personalmente o pidió a los escribas que hicieran al menos 4 recuentos separados de sus visitas angelicales, lo que la convierte en una de las visiones mejor documentadas de la historia. Cada uno de esos relatos aporta detalles singulares y recalca diferentes aspectos de la experiencia. Algunos dicen que estas versiones prueban que fue un invento de José Smith. ¿Cuántas pruebas hay de que José Smith tuvo la experiencia que afirmó haber vivido? Si bien esta es una cuestión básicamente de fe, expliquemos lo que José dijo al respecto. José Smith publicó 2 relatos escritos de la primera visión durante su vida. La más conocida de las 2 fue escrita por José en 1838 y después quedó canonizada en un libro de escrituras llamado La Perla de Gran Precio. La segunda se escribió en 1842 y fue publicada en un periódico de la Iglesia. Mucho después, los historiadores de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días descubrieron 2 relatos más, uno en la historia inédita de José Smith de 1832 y otro en un diario posterior. Esos relatos se publicaron por primera vez en 1960. Los relatos de José de la primera visión difieren en énfasis y en detalle, pero relatan una historia coherente. Los historiadores esperan que los relatos varíen con el tiempo según la situación y la audiencia. Por ejemplo, en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, Pablo describe 3 veces su encuentro con el Salvador y su conversión en el camino a Damasco. Cada versión difiere ligeramente y enfatiza aspectos distintos de la experiencia de Pablo. Los distintos relatos de la primera visión de José Smith siguen este mismo patrón. Algunas personas dicen que los relatos de José Smith de la primera visión no son correctos porque no son idénticos. Pero los santos de los últimos días están agradecidos por tener varios relatos, pues cada relato permite comprender mejor esa sagrada experiencia. Como todas las historias milagrosas de la Biblia y otras escrituras, es una cuestión de fe. Dios ama a todos sus hijos y desea que encuentren la verdad, tal como José Smith buscó la verdad por medio de la oración. Por tanto,
Cuando los santos de los últimos días hablan de la primera visión, se refieren a la experiencia de José Smith en la Arboleda, en Nueva York, en la primavera de 1820, cuando Dios el Padre y su Hijo, Jesucristo, se le aparecieron y contestaron su sincera y humilde oración. La primera visión y por qué es importante. Ahora ya lo sabes.